que el comunicado que hiciéramos público hace unos días por parte de nuestra organización tiene como objetivo enarbolar las banderas del debido proceso, las banderas de la libertad y las banderas también de la defensa de la honra, el buen nombre y por supuesto la inocencia de quien la ostenta. Y por eso nuestro pronunciamiento con respecto a lo que ha adelantado la Corte Constitucional del Ecuador está cimentado en una serie de elementos que consideramos de suma gravedad y que deben ser cotejados por la sociedad ecuatoriana, pero también por la sociedad latinoamericana. El primero de ellos tiene que ver con tomar una decisión de manera súbita, repentina, sin haber permitido las instancias de agotamiento de un debido proceso. Segundo, no haber permitido que el expresidente Yamil Maguad ejerciera su papel de defensa, expresando sus posiciones y sus argumentos. El tercero, el indicio que hay de orientación o sesgo político en la decisión promulgada. Pero quizás el más estruendoso de todos, cómo se ha mantenido un proceso con una injusticia que es prácticamente plausible desde hace muchos años y que tiene quizás como objetivo cuestionar una medida acertada que tomó el presidente Yamil Maguad como jefe de Estado del Ecuador cuando tomó la decisión de dolarizar la economía para brindar estabilidad, credibilidad por parte de los mercados, tener una contención efectiva de la inflación y devolverle al Ecuador una presencia visible y atractiva en los mercados internacionales. Años después de esa medida, la medida no solamente es aplaudida, sino que ha sido Gonzalo, adoptada nomás. también por otros países de América Latina. Se cortó el micrófono, Iván. Ahí ya, ahí Sí. ya. Señalaba que el presidente Milei ha destacado esa medida, inclusive la propuso en campaña. Y hemos visto países de África y países de Centroamérica que también han aplaudido esa medida e inclusive hay analistas que hablan de esa medida como una opción posible para Venezuela en los meses y años por venir. Pero además, si lo miramos desde el punto de vista de los resultados para el Ecuador, la dolarización no solamente creó confianza, estabilizó la macroeconomía y ha permitido también que el Ecuador siga teniendo un proceso de expansión, de crecimiento y de reducción de la pobreza y expansión de la clase media. Entonces, queremos señalar, y así lo hemos extendido desde nuestro pronunciamiento, que no dejaremos de levantar nuestra voz y también de agotar instancias que sean necesarias en el sistema interamericano, porque consideramos que es un pronunciamiento injusto, con sesgo político y vulnerando esencialmente muchos de los principios contemplados en la Carta de San José en lo que tiene que ver con la conducción y ejercicio del debido proceso. En ese sentido nos pronunciamos, en ese sentido reiteramos nuestra voz y nos complace estar acompañando en esta rueda de prensa a un amigo, a un colega y a una persona que ha ejercido el poder con honestidad, con dignidad y buscando siempre el mejor servicio para su país, como es el caso del presidente Maguad. Concluyo ahí y le cedo la palabra al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Gracias al presidente Duque, querido Iván, gracias presidente Maguad, querido Yamil, a Benjamín, a Andrea, a los amigos de la prensa congregados acá. Estoy en Cochabamba, Bolivia. Hay actividades de comicios municipales y regionales por acá, pero las interrumpo para participar en esta conferencia y tocar tres temas. Uno, la persona; dos, el legado; tres, la injusticia flagrante que se está perpetrando en contra de él. Uno, la persona. Yamil Maguad es un amigo de hace mucho, mucho tiempo. Lo conocí cuando él era presidente y yo un joven vicepresidente. He estado incontables veces con él, junto a Iván, en diferentes foros y espacios internacionales, y es una de las voces más respetadas del hemisferio en cuanto a defensa de la libertad, la democracia,
En cuanto a cuestiones económicas, también. Eso sobre la persona en Ecuador lo conocen sobradamente. 2, sobre el legado. Los que hemos estado en función pública, me incluyo acá con Iván Duque, con muchos amigos que participamos junto a Yamil en el Grupo Libertad y Democracia que fundó Sebastián Piñera, que en paz descanse, que hoy preside Iván Duque, y otros grupos y agrupaciones de expresidentes, sindicatos de expresidentes que le dicen como idea, participamos con Yamil allá frecuentemente. Y les puedo decir que todos los que estamos allá estaríamos muy orgullosos de si, habiendo ejercido la presidencia, con el paso del tiempo, alguna de las cosas que hicimos quedan. La naturaleza de la democracia, con alternabilidad y cambios, es que se va cambiando, eliminando, mejorando medidas que tomamos en función de gobierno. Es muy difícil encontrar un colega que hubiera hecho algo que dure 10, 15, 20 años. Menos un cuarto de siglo. Y Yamil Mawad con orgullo ha hecho 2 cosas, una en lo externo, otra en lo interno, además de muchas otras que hizo, pero son las 2 que siempre se resalta en la esfera internacional, que siguen perdurando hoy. La beligerancia que existía entre Perú y Ecuador, que recurrentemente traía conflagraciones, violencia en la frontera, fue solucionada bajo el tutelaje y el amparo y la protección, no tutelaje, sino el apoyo y liderazgo del hombre más grande que ha producido Sudamérica, Fernando Enrique Cardoso, y Yamil Mawad, a nombre de Ecuador, le dio paz en lo externo, en lo internacional al Ecuador, y eso hoy sigue durando. Eso de por sí merece un monumento. Segundo, ante una crisis económica, y todos las hemos sufrido, todos hemos tenido que bandear y enfrentar dificultades económicas, Iván, yo y cualquier otro de nosotros, y hemos tenido que tomar medidas económicas. Y Yamil Mawad, en un momento de crisis económica y financiera profunda, dolarizó el Ecuador, y eso hasta ahora perdura. Y en campaña ustedes saben perfectamente que aquel que osa cuestionar esa medida o titubea paga un costo electoral popular hasta el día de hoy, lo cual significa que esa medida que adoptó Yamil en su tiempo es algo apreciado y valorado en Ecuador, apreciado y aplicado en otros países, como decía Iván, en Centroamérica. Y recuerdo que Yamil era de nosotros el expresidente más buscado en la campaña argentina por la discusión de dolarización. Y si leen el Wall Street Journal, que habla en Venezuela que hay que dolarizar, seguramente Yamil también será una referencia para eso. Reitero, el legado. Es muy difícil hacer una cosa que dure 15, 20 años. Yamil ha hecho 2 cosas, la paz en lo externo, la dolarización en lo interno, que perduran hasta hoy y a más de un cuarto de siglo después de eso. Tercero, y concluyo con esto, la parte de la injusticia. Yo he sido víctima de juicios y persecución. He tenido derecho a defenderme, he tenido derecho a expresar mi palabra, a hacer lo que en Bolivia se dice defensa material, y tener ante Evo Morales, un tirano sátrapa abusivo, pero tuve los derechos para defenderme y aquí sigo. El haber sentenciado a Yamil sin haber sido escuchado con algo que es una medida de política económica que hemos visto que se ha aplicado en varios países. Yo no he visto a nadie que hubieran metido preso en Grecia el 2013 o el 2014 cuando hubo un congelamiento bancario, ni en Argentina el 2001 2002 cuando hubo un congelamiento de retiro de depósitos, ni en Chipre, ni en Líbano, ni en Bolivia hoy. En Bolivia hoy hay un corralito, producto de lo que hicieron Evo Morales y Arce. Hay gente que depositó dólares, no moneda local, que no pueden retirar hace mucho tiempo por la crisis en que han dejado sumido al país. Y estos señores están teniendo que responder, digo, el gobierno de Arce y de Evo, por una serie de actos de corrupción, pero no por medidas de política económica, por acertadas o desatinadas que éstas fuesen. Miren, si se criminaliza países que ante una crisis fiscal sube el IVA y después cuando hay protestas lo reduce, o cuando hace regularizaciones tributarias en nuestros países, en muchos gobiernos, cuando no se ha pagado impuestos, dan una regularización tributaria. La gente que pagó sus tributos a tiempo no viene a enjuiciar al gobierno que hizo una regularización. Son medidas cuestionables, aplaudibles, no interesa, de política económica. No son para nada un acto de peculado. Y me parece una crueldad sin límite
a una persona muy respetada en el concierto internacional y profundamente admirada, que ha estado fuera de su país más de un cuarto de siglo, por haber hecho algo que hasta el día de hoy sigue vigente y en campaña nadie osa tocar, que se lo criminalice y se lo siga persiguiendo de esta manera tan atroz y feroz. Concluyo con lo siguiente. A mí me duele ver a los amigos, líderes políticos que no han sido presidentes, exiliados de Venezuela en otras partes del mundo. Y con Iván, con Yamil, los vemos en Miami, los vemos en Bogotá, los vemos en Madrid. Y duele ver que estén lejos de su patria por persecución de una dictadura pura, dura, criminal y delincuencial. En el caso de Yamil es doloroso que una persona que no fue un mero dirigente político, que fue un presidente cuyo legado hasta hoy perdura, esté sujeto a esta crueldad familiar y personal de pasar más de un cuarto de siglo fuera de su país por este acto de injusticia, y por ello seguiremos, como hemos alzado nuestra voz con este comunicado, alzándola donde sea necesario. No vamos a pedir que le hagan un monumento por la paz con Perú ni por la dolarización. Eso lo decidirán los ecuatorianos, pero por lo menos sí, por amor a Dios, háganle justicia. Muchas Gracias. gracias por la intervención al expresidente Quiroga, y damos paso a continuación al expresidente Yamil Maguad Wit. Muchas gracias, Andrea, Benjamín. Especiales gracias para Iván, para Tuto, por su presencia esta mañana y por sus palabras. Recibir un respaldo tan frontal, abierto, puntual, como han constituido las cartas firmadas por los expresidentes con relación a mi caso, me llenan de orgullo, me levantan mucho el ánimo, y a ellos quiero expresarles toda mi gratitud por este gesto de solidaridad. Hay dos organizaciones representadas en esos 30 presidentes. El Grupo Libertad y Democracia, que fundó Sebastián Piñera, nuestro querido y recordado expresidente, y el Grupo IDEA, Iniciativa Democrática para España y América. Ellos no solamente me respaldan, no solamente se solidarizan, no solamente me desean que me vaya bien en el futuro en esta lucha legal que hay que continuar, sino que están dispuestos a acompañarme, están dispuestos a hacerle seguimiento a este proceso, especialmente en el campo internacional. Y eso, por supuesto, me llega mucho en lo intelectual, en lo emocional, y muchísimas gracias por todo eso. Gracias por considerar que mi caso, que sin duda es individual y sin duda tiene que ver con el Ecuador, se ha convertido en una especie de símbolo de una injusticia internacional, que puede ser un ejemplo de qué pasa cuando en un país se utiliza a la función judicial para perseguir políticamente a alguien. La decisión de la Corte Constitucional, ya tanto Iván como Tuto lo han resumido, es una decisión de un organismo politizado cuya mayoría está controlada por elementos de izquierda que siguen consignas que ignoran la Constitución y la ley. Malo es el destino de un país que haya puesto en esas manos la justicia constitucional. Y porque siguen consignas y porque votan ideológicamente, producen una sentencia como la que yo recibí, no basado en la ley, sino ignorando la ley, basado en sus preferencias politiqueras. La sentencia es ilegítima por tres razones. Primero, por quienes votan. Votan jueces que deberían haberse excusado de participar, porque han escrito libros, porque han expresado opiniones contrarias a la dolarización, que como lo han dicho Tuto e Iván, no solamente que en el Ecuador es apoyada por más del 90% de la gente, sino que internacionalmente se considera una medida acertada y a lo mejor la seguirán otros países. Bueno, sobre eso han escrito libros y han apoyado las tesis de esos libros
quienes ahora han participado en mi juicio. El primer derecho de una persona es que lo juzguen jueces imparciales, y ellos estaban totalmente parcializados desde el principio. Un segundo juez que vota, el llamado juez de la CONAIE, cuando presentó sus papeles para que la Corte Constitucional para ser calificado como juez de la Corte Constitucional, señaló que fue el asesor de la CONAIE. Cuando, en los días en que yo sufrí un golpe de Estado, rompieron la Constitución, se tomaron el Congreso, el asesor en esa época de la CONAIE y ahora es un juez imparcial en mi caso, es absurdo, es imposible. Y sin esos dos jueces no tenían mayoría para la sentencia que produjeron. De tal manera que la sentencia es ilegítima primero por quienes votan, segundo por el proceso que siguen. Nosotros recusamos a uno de los jueces, se guardaron la recusación, no le dieron trámite, pedí que me escucharan en una audiencia pública. Decía Iván, el derecho de cualquier persona, no un expresidente, cualquier persona, es ser escuchado por sus jueces, un elemental derecho humano del debido proceso. Entre noviembre y diciembre dieron 9 audiencias para escuchar a las personas interesadas en una causa. Llegaron a dar una audiencia para analizar el cierre de un centro nocturno en un cantón del Ecuador. Y a mi petición me la negaron, con una línea diciendo que no la consideraban necesaria o apropiada. Y siguen concediendo audiencias. Entonces hay un principio jurídico básico, el principio de igualdad ante la ley. Si otros ciudadanos tuvieron derecho a eso, ¿por qué no yo? Tercero, los casos importantes constan en el orden del día que va a discutir la Corte Constitucional. Y el caso más importante que tenían, que era el mío, no por mi persona, sino por el tema del cual se trataba, no lo pusieron ahí, no apareció. Agotaron la agenda, entraron a puntos varios y subrepticiamente lo metieron. De 9 miembros de la Corte Constitucional se excusaron 3. Aceptaron inmediatamente las excusas. Y de los 6 que quedaron, 5 votaron por la sentencia y una persona salvó su voto. Es decir, pasaron con la mayoría justa, con votos de 2 jueces que estaban inhabilitados para participar. Y entonces, manejadas así las cosas, se nota la manipulación. Se nota que fue un procedimiento totalmente irregular. Después de tener el proceso 4 años en sus manos, donde no hicieron nada. Por eso se refería Iván Duque a la manera irregular, extraña, en que después de un silencio total, de pronto lo aceleraron. Toman la decisión en pocos días, haciendo coincidir, esto es muy importante para el Ecuador, queridos amigos expresidentes, con las fiestas de Quito, o sea, con la gente totalmente distraída. En los días en que se sorteaba el calendario del Mundial de Fútbol, la gente totalmente distraída. En los días en que María Corina Machado recibía el Premio Nobel de la Paz, la gente en América Latina muy centrada en eso. Y cuando entrábamos prácticamente ya a las festividades de Navidad y de Año Nuevo. Es decir, todas las cosas hechas para pasar de agache, para que no se note lo que hacían y producen una sentencia, porque en esos puntos de varios, uno de los jueces que estaba inhabilitado porque estaba en contra de la dolarización y en contra de mis políticas como presidente, presentó la propuesta y la votaron enseguida. Entonces, ¿quiénes votan? El proceso que siguen. Y tercero, la calidad de la sentencia. No voy a entrar en temas jurídicos, no es el momento, pero es una sentencia no motivada y por lo tanto tiene vicios de nulidad. Y estas cosas son tan obvias que yo estoy seguro que no habrá corte internacional que no las observe y no las critique porque son una vergüenza para la justicia ecuatoriana. Así que muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por este respaldo de 30 personas muy bien representadas por ustedes en esta mañana y por el apoyo que me van a seguir dando hacia el futuro porque tengo el derecho de defenderme y lo voy a hacer en una causa que representa
la injusticia que sufren muchas personas este rato en nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, expresidente Magua. A continuación, abrimos la ronda de preguntas para los medios de comunicación. Tenemos ya la pregunta de Susana Madaro de EF. ¿Tú deseas preguntar algo, Susana, por chat o por micrófono? Buenos días, señor expresidente. Quería consultarle cuál va a ser su siguiente acción en el campo legal nacional y si es que va a acudir a alguna corte internacional, por favor. Gracias, Susana. Yo voy a seguir todas las opciones que se abran. En el campo internacional tenemos un equipo de abogados analizando el tema a fondo. Hay 2 o 3 opciones entre las cuales debemos escoger a qué organismo concurrir, pero queremos, más allá de la absoluta certeza de que hay un caso defendible con muchas posibilidades de ganarlo, queremos cuidar hasta el último detalle para que esto salga como debe de salir. Entonces, estamos trabajando en eso, tenemos un plazo para hacerlo y en cuanto tengamos una decisión, la vamos a ejecutar y tendré el gusto de comunicarlo a la prensa. Y seguiremos explorando opciones en el Ecuador para ver cómo podemos continuar con esta defensa. Gracias. Si tenemos más preguntas de los medios de comunicación, les invitamos a que levanten la mano para escucharlos. Sí. Por favor, tenemos una pregunta de Belén Merizalde de Teleamazonas. Nos pregunta, ¿cuál sería el plazo para acudir a cortes internacionales? El plazo corre desde la última decisión, es aproximadamente de 6 meses, entonces no hay ningún apuro. Y queremos, repito, hacer las cosas sumamente bien y las vamos a hacer así. Vicente también tiene una pregunta. Sí, Puedes tomar buenos la palabra. días. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle al exmandatario 3 cosas que dijo y quería que ahonde un poco más ahí. Básicamente, él señala que había una mayoría controlada por izquierda. Quería un poco que precise quién es el juez que debió excusarse, estos jueces, tomando en cuenta que él señala que escribieron libros contrarios a la dolarización y también había un juez de la CONAIE que también fue asesor cuando él se preparaba un golpe de Estado cuando tuvo su gobierno. Quería un poco que entre un poco más de detalles en este tema. Gracias. Con el mayor gusto. El presidente de la Corte Nacional se llama Joel Escudero. Él se graduó con una tesis en la cual sostiene que la dolarización decretó la pobreza del pueblo ecuatoriano, que le quitó la libertad, que fue un gran efecto negativo para la gente en el Ecuador. Esa tesis de grado la publicó como libro y en el libro le agradece al juez ponente de mi caso, Richard Ortiz. Le agradece por los criterios que le dio para escribir este libro y le agradece, entre comillas, por el apoyo material que le dio para escribir este libro. Es decir, 2 jueces que están en contra de la decisión de política económica, no solo más importante, sino más popular en el Ecuador en los últimos 70, 80, 100 años. Ellos, por ética, por moral, debieron excusarse de conocer el caso. A lo mejor pueden ser jueces en otros casos donde no han anticipado criterio, pero en este caso eran absolutamente parcializados. Y el juez de la CONAIE es el juez que no fue elegido, sino que cuando se excusó la vocal, la jueza constitucional Teresa Núquez, como ella se excusó, le tocó ascender a él a esa posición. Y aprovecho su pregunta para señalar esto. Cuando yo concurrí a la Corte Constitucional, en el año 2021, ya van a ser 5 años, era una Corte Constitucional en donde los ecuatorianos teníamos puestas nuestras esperanzas de que a un poder judicial tan maltratado, tan criticado, con tan poco prestigio, la Corte Constitucional
lo rescatara por lo menos a ese nivel. Y esa corte tenía ese prestigio. Estaba constituida por personas que no habrían actuado como los que actúan ahora. Lo que pasa es que aplicando la ley hubo sorteos, salieron jueces de primera línea y entraron jueces como los que acabo de mencionar. Y ahí el problema es que ha caído el nivel de la justicia, ha caído el prestigio de la Corte, que ahora está muy, muy, muy criticada en el Ecuador, como todos sabemos. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte de los medios? Hola, Diego Cuenca de Códice le saluda. Quería saber un poco por qué o cuál fue el punto que les llevó a reunirse con expresidentes de otras naciones para que apoyen este tipo de medida o pedido que hacen. No sé si podemos tener la declaración de algún expresidente que está respaldando este pedido también de usted. Bueno, yo quisiera expresar lo siguiente. Cuando se comete una injusticia, es un deber moral levantar nuestra voz. Como decía el célebre escritor Albert Camus, cuando los derechos de alguien son violados, los derechos de todos están en peligro. Y es muy importante tener en cuenta lo que significan los precedentes. Este caso, que está lleno de arbitrariedades, que está lleno de sesgos, de prejuicios, de conflictos de interés, como lo acaba de describir elocuentemente el presidente Maguad, puede convertirse en un grave precedente en todo el continente. Porque no solamente se trata de la destrucción moral de un servidor público, prolongada en el tiempo, y sobre todo alimentada por quienes han fijado posturas políticas frente a acciones de su gobierno encaminadas a la estabilidad macroeconómica del Ecuador. Entonces, ver lo que sucedió a finales del año pasado, cuando se produce un fallo o una declaración, y que esa situación ocurre sin escuchar a quien está siendo atacado y controvertido, y que además vulnera los principios del Pacto de San José, acompañado de no haber presentado ningún impedimento por parte de quienes tenían de manera prejuiciada contraargumentos en contra de la dolarización, y haberlo hecho en tiempos de trastienda, cuando no hay capacidad de reacción mediática ni comunicacional. Todo eso denota una situación de maledicencia que pone en tela de juicio la credibilidad de un órgano del Poder Judicial. Por lo tanto, eso también debe llamar la atención como precedente en el continente. Y desde luego, tanto en el Grupo Libertad y Democracia como en el Grupo IDEA, y eso lo transmitirá el presidente Quiroga, estamos prestos a acompañar al presidente Maguad en todas las acciones que decida interponer ante el sistema interamericano. Lo podemos también promover desde distintos puntos de vista. Puede ser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir secuencialmente ante la Corte, pero también puede ser solicitar a la Corte, pidiéndole el apoyo a alguno de los jefes de Estado, amigos y simpatizantes también de las ideas que nosotros enarbolamos, que se pueda también solicitar una opinión consultiva. Porque claramente en el caso del presidente Maguad se han violado de manera flagrante principios esenciales de una debida defensa. Y que si esto ocurre con quien ha sido el primer magistrado de una nación, ¿qué se puede esperar de la forma en la que se conduzca la justicia frente al ciudadano más vulnerable? Ese es nuestro compromiso y por eso estamos acá, elevando nuestra voz, nuestro criterio. Y como lo dije en alguna ocasión, los fallos de la justicia seguramente siempre tendrán que agotarse en las instancias correspondientes y respetarse en función de las instancias procesales.
pero las fallas de la justicia. Y mucho más cuando te están comprometiendo los pilares de credibilidad de una sociedad en la independencia del Poder Judicial, no vamos nunca ni a bajar el tono ni a esconder nuestra voz para ser oportunos. Y en el caso particular del presidente Maguad, de un servidor público honesto, transparente, que ha entregado su vida a la función pública y también a la función docente y académica, y que recibió un país en una situación de crisis profunda y que tomó una de las decisiones más aplaudidas para la estabilidad macroeconómica de su país y que le ha permitido salir adelante, nosotros no vamos jamás a escondernos. Por el contrario, aquí no hay una solicitud del presidente Maguad para nosotros para que nos pronunciemos. Aquí lo que hay es una actitud solidaria nuestra frente a una injusticia que se ha cometido contra el presidente Maguad. Él no necesita pedir nuestro respaldo. Nuestro respaldo lo tiene, porque no solamente reconocemos su condición como servidor y como persona, sino que reconocemos también la entrega que dio al costo político más alto de tomar decisiones impopulares para las próximas generaciones. Y cierro diciendo esto para describir a Yamil Maguad. Winston Churchill decía que la diferencia entre un político y un estadista es que el político está pensando en la próxima elección y el estadista está pensando en la próxima generación. Las decisiones que tomó Yamil Maguad, la historia las han reconocido porque fueron pensadas para una nueva generación y hoy el pueblo ecuatoriano goza los beneficios de estabilidad macroeconómica que brindó esa medida que ahora quiere ser atacada y cuestionada con un agravio moral y ético y judicial frente a un verdadero defensor de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Duque. Damos paso al No sé si el presidente expresidente Quiroga Quiroga. quisiera agregar ahí. Sí, ajá. Así es, gracias. Gracias Andrea, amigas, amigos. Tres comentarios rápidos, pero primero señalar que estas agrupaciones de expresidentes, el Grupo Libertad y Democracia, fundado en Santiago de Chile por Sebastián Piñera, o la Iniciativa Democrática de España y las Américas, fundada en Panamá el 2015, no buscan conformar un grupo de protección mutua, para nada. Más bien es alzar la voz ante gente que está siendo abusada por dictaduras o regímenes autoritarios. Y nos hemos pronunciado una y otra vez contra esos abusos. Recientemente, contra el hecho de que el yerno de Edmundo González, presidente electo de Venezuela por 37 puntos, sigue preso y su familia torturada. Y lo hemos hecho una y otra vez ante varios actos de injusticia. Alguna vez lo hemos hecho por algún colega, como recuerda Iván bien, cuando estaba siendo sañudamente perseguido el histórico presidente de Colombia, don Álvaro Uribe, porque la defensa debe ir a todos los niveles, a dirigentes de la sociedad civil, a periodistas, a cualquiera perseguido, o también cuando un exmandatario, como ha sucedido y como se ha visto en este caso, está siendo perseguido. Tres comentarios rápidos. Uno, la guillotina juristocrática. Hemos visto en gobiernos la aplicación de guillotinas juristocráticas por diferentes motivaciones. Si no hay una justicia con imparcialidad, objetividad, publicidad en sus actos y que te rechaza el derecho a ser escuchado, se los digo por experiencia, soy ingeniero, pero de tanto juicio que me han hecho me he vuelto pseudo penalista o abogado penalista. Si no hay objetividad, imparcialidad, publicidad y poder ser escuchado, se ha violado todos los cánones internacionales del sistema interamericano y de Naciones Unidas han sido violados. Y como tan elocuentemente lo ha explicado Yamil, aquí pasó eso. Yo les digo un ejemplo, bajo Evo Morales, que era un dictador abusivo, cuando su fiscal general, que había sido constituyente de Evo Morales, que había sido magistrado supremo interino en
en el máximo órgano judicial y que desde allí aprobó que me enjuicien, llegó a la Fiscalía General, claramente no había objetividad, claramente no había parcialidad. Me fui y pedí que se excuse y el fiscal general, Evo Morales, o por miedo o por lo que fuese, se excusó. El ver, no conozco los nombres, pero de gente con manifiesta animadversión hacia lo que hizo Yamil Mawad, hoy valorado por toda la población ecuatoriana, se sienten como sus juzgadores, claramente viola todos los principios internacionales de imparcialidad, de objetividad, el derecho a ser escuchado, y el cronograma que da el presidente Mawad muestra que fue esto ejecutado entre gallos y medianoche, como diríamos, de forma subrepticia y artera por las fechas en que se hizo. Segundo comentario, el qué se está juzgando. No quisiera aburrirlos con la historia de Argentina, pero conocí a Argentina, yo cuando era un joven viceministro, y allá hicieron la convertibilidad, que con el paso de los años no resistió y terminó en un corralito, y que después trajo desórdenes y ahora está el presidente Milei tratando de seguir corrigiendo esas distorsiones. Pero fue una convertibilidad fallida que llevó a un corralito, que llevó a desequilibrios, a tipos de cambio diferenciados que hasta ahora, casi 37 años, 38 años después, 36 años después, intentan seguir corrigiendo. Lo de Ecuador fue exactamente al revés. Hubo un problema económico financiero y cuando existen los gobernantes debemos tomar decisiones. De repente a alguien no le gusta una privatización o una nacionalización que han hecho y uno puede, si ha habido corrupción o dolo, procesarlas, pero procesar políticas públicas que a uno no le gustan y criminalizarlas es meter un ingrediente ideológico al manejo de la justicia que no cabe ni compete. Para hacer el contraste con Argentina, Ecuador fue al revés. Hubo una crisis económica, dificultades bancarias, como pasó en Argentina, como pasó en Grecia, parcialmente en Portugal, en Chipre, en Líbano, como acaba de suceder en Bolivia. Hubo un corralito, feriado bancario, lo que ustedes le quieran denominar, y que después llevó a la dolarización y que hoy sigue vigente, a diferencia de Argentina, donde el ciclo fue invertido y nadie ha sido procesado ni juzgado en Argentina por políticas que a la larga no funcionaron. En Ecuador sí funcionó y es inaudito que se esté procesando en lugar de reconociendo a quien hizo una política que cambió el manejo económico para siempre, con una enorme valoración y respaldo popular que hoy en las campañas se sigue dando. Y ustedes vieron hasta la última campaña, yo vi el debate, cuando una candidatura tuvo una posición algo ambivalente sobre la dolarización, pagó un costo electoral. Me pregunto por qué, quién hizo esa política, que al que no la defiende paga un costo electoral, hoy día se le sigue cobrando y a más de 25 años un costo judicial. Es una injusticia sin nombre. Y en la parte internacional, concluyo con esto, se los digo por experiencia. Aquí en Bolivia ha habido hechos violentos, ejecuciones extrajudiciales que se produjeron el acto 2009. Yo siempre les decía a todos los jueces, tengan cuidado con el paso del tiempo. Hoy, eso que pasó en Bolivia no le viene al caso, pero sí fue materia de un fallo del sistema interamericano que determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales. Y adivinen qué está sucediendo. Los responsables tienen que responder y los jueces que se prestaron a violando convenciones internacionales y legislación son pasibles de pagar los resarcimientos. No lo digo en son de amenaza, estoy describiendo lo que aquí en mi país ha sucedido. Es muy fácil estar en un estamento judicial y porque Evo Morales te dice o porque Maduro te dice perpetrar una injusticia o porque tienes una animadversión manifiesta, como ha explicado Yamil, cometer un acto de injusticia. Pero el paso del tiempo es implacable y les garantizo por conocimiento de causa que Yamil Mawad va a ganar en la justicia internacional, va a tener justicia y va a haber acciones de resarcimiento o repetición, como se llama en Bolivia, contra aquellos que violentaron la justicia. Concluyo, me dicen Tuto, es mi apodo que es parte de mi nombre, pero parafraseando al icónico compañero de Mandela en Sudáfrica, Desmond Tutu, con doble U, no con U y con O como soy yo. Desmond Tutu decía algo que es la razón por la cual hemos alzado nuestra voz una y otra vez ante injusticias en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, donde las hemos visto y la alzamos hoy por Yamil Mawad.
ante una situación, estoy parafraseando, no citando, ante una situación de injusticia, el que guarda silencio o permanece neutro está tomando partido por el abusivo, no está siendo neutro. Nosotros jamás vamos a practicar esa clase de neutralidad, de guardar silencio ante una injusticia. Alzamos la voz y acompañaremos a Yamil Mawad donde él necesite ser acompañado para en la esfera internacional que reciba la justicia que se le debió dar en Ecuador y que le fue salvajemente, deleznablemente negada en diciembre del año pasado. Finalmente, ¿nos puede describir, expresidente Maguad, cuáles son las medidas que va a tomar en el ámbito internacional? Gracias, Diego. Permítame dos comentarios finales a las intervenciones de Iván y de Tuto. Este caso tiene 25 años. Yo he tenido la suerte de que haya sido conocido y haya sido seguido por grupos como Libertad y Democracia e IDEA durante muchos años. No es que de pronto se enteraron en diciembre de lo que pasaba. En muchos de nuestros debates hubo presidentes que intervinieron y defendieron mi caso. Entonces era muy conocido. Segundo, el ministro de Gobierno de Correa, que ahora está detenido en los Estados Unidos, que está enjuiciado, Serrano, pidió que interviniera la Interpol en contra mía. Interpol le dijo, mándeme los cargos y mándeme las pruebas. El gobierno les mandó lo que tenían. Interpol investigó a fondo el tema y declaró que era un tema político y que por lo tanto el artículo 3 de la Interpol le impedía participar porque pidieron que me detengan y me manden al Ecuador. Dijo, esto es político, no voy a violar el artículo 3. Entonces un organismo de la seriedad de Interpol me declaró perseguido político con esa decisión. La Corte Suprema de Justicia, la única corte que fue escogida, como ahora se pide en el Ecuador, por organismos internacionales con participación de gente que sepa, me sobreseyó. Dijo aquí, no, es una política pública como tanto Iván como tú han insistido, y las políticas públicas pueden ser correctas o no, pero no son delincuenciales, no son delictivas. De lo contrario, no habría presidente que pueda tomar una decisión, porque luego lo acusan de cualquier cosa. Entonces, al no haber delito, no hay delincuente y me sobreseyó. En esos días ganó la presidencia Rafael Correa, que inició su campaña ofreciendo ponerme preso. Había una foto mía detrás de unos barrotes, promesa de campaña electoral. Y luego ustedes saben, mejor o igual que yo, cómo manipuló al Poder Judicial, cómo puso los jueces que él quería, cómo todo el mundo le hacía caso en todo lo que pedía y ordenaba en las sabatinas las sentencias que había que dictarse. Todo eso fue antes de la situación que vivimos ahora, pero la gente lo conoce. Publicamos ese libro, Así dolarizamos al Ecuador, que fue el más vendido en el Ecuador, 1200 páginas explicando paso a paso, día por día, por qué tomamos cada decisión. Es decir, están todos los justificativos ahí. Y por último, hay un principio que nosotros tenemos en los grupos Libertad y Democracia e IDEA. ¿En qué se diferencia lo que decimos nosotros de lo que pueden decir otras personas muy preparadas y muy respetables? Nosotros estuvimos ahí. Nosotros fuimos presidentes. Nosotros tuvimos que enfrentar los problemas sin echarle la culpa a nadie, asumiendo las responsabilidades, jugándonos al tomar decisiones. Y por eso yo valoro tan especialmente este respaldo, porque viene de personas que tienen una capacidad especial, una gran experiencia, un gran conocimiento y la capacidad de mirar el horizonte, no solamente el bache enfrente de ellos. Sobre qué vamos a hacer, ya la resumió muy bien Iván Duque. Esos son los caminos, básicamente, o la OEA o la ONU, y dentro de ellos hay instancias. Sería muy largo empezar a enumerar esas opciones,
Entonces, cuando escojamos una y tomemos la decisión, con mucho gusto la explicaré con lujo de detalles. Como ustedes ven, estamos procediendo en este caso con la misma responsabilidad, con el mismo análisis frío, con la misma convicción moral con que tomamos decisiones cuando estábamos en el gobierno. Así fue que decidimos la paz con el Perú, la dolarización, declarar al Yasuní como una reserva intocable. Con ese criterio firmamos el convenio con los Estados Unidos para la utilización de la base ecuatoriana, nunca fue base americana, de Manta para combatir el narcotráfico, que ahora tantas personas lo piden en el Ecuador. Con esa misma decisión instauramos el SRI, empezamos a cobrar impuestos a la gente de más dinero en el Ecuador. Con esa misma lógica estamos analizando ahora la parte judicial para que tenga muy buen resultado. Muchas gracias, expresidente Magua. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte de los periodistas? Creo que no. Entonces, damos por concluida esta rueda de Yo prensa. sí Sí, quería hacer una pregunta, Andrea, última. claro que sí. Sigue. Vicente de Diario Universo. Doctor Maguad, solo quería saber si es que está en su radar el pedir también apoyo al presidente Daniel Noboa en su propósito y en esta lucha legal que sigue usted. Yo creo que son ámbitos diferentes. Uno es el presidente de la República, otra cosa es el Poder Judicial. En muchos países existen las posibilidades o de un indulto o de una amnistía. Y en el Ecuador se aplicaron. A todos los que me dieron el golpe de Estado los amnistiaron. Vea usted. Pero la Constitución, desde el año 98, prohíbe el indulto y prohíbe la amnistía. Con lo cual, esas opciones que muchos compañeros presidentes tienen en sus países, en el Ecuador no se aplican. Y por eso me he mantenido exclusivamente en el campo judicial y de ninguna manera he hecho ninguna gestión con el Poder Ejecutivo, con ningún presidente de la República que ha estado en funciones. Gracias. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta por parte de los periodistas? Listo. Entonces, en este Bien. momento damos por concluida la rueda de prensa. Agradecemos la participación de los ex jefes de Estado y de igual manera agradecemos a los medios de comunicación por su presencia y por este interés en un tema de relevancia democrática y jurídica del país.